Nos unimos a Jesucristo en su oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, a lo largo de estos días hemos visto que como seres humanos tenemos heridas, defectos, carencias, vacíos, como todos los demás. El sacerdote, bien se ha dicho, es un hombre tomado de entre los hombres. Estamos hechos del mismo barro, presentamos vacíos en nuestra inteligencia, hay cosas que queremos reprimir en nuestro pasado, hay miedos que nos acechan desde el futuro. Tenemos dificultades, carencias, algunas veces traumas, comportamientos erráticos en nuestra afectividad muchas veces. En otras ocasiones ese no es un gran problema. Todo esto nos recuerda que somos humanidad. Y en este sentido, el sacerdote necesita tanta sanación como cualquier otro ser humano. Sanación de su infancia, sanación de su juventud, sanación de su afectividad, sanación de sus miedos. Sin embargo, aunque somos como los demás seres humanos, por una parte contamos con recursos que la mayor parte de la gente no tiene, y por otro lado tenemos un encargo y una misión que es absolutamente singular. Y por eso este tema de la sanación adquiere colores muy particulares, ya cuando nos referimos a nuestra misión. Hemos dedicado realmente todo el día de ayer a hablar de un solo aspecto, la sanación de la fe, porque resulta que la vida entera del sacerdote está en la fe. Toda la vida del sacerdote está ahí. Creo que desde la primera charla del día de ayer, que viene siendo la número 7 en esta serie, eso queda claro. La fe es la que da sustento, es la que da soporte a todo lo demás. Pero también hemos aclarado muy bien que fe no es imaginación, que fe no es que yo suponga, fe no es que yo desee, sino que la fe proviene de ese ver. Cuando vemos, ahí está la fe. La fe es una lectura profunda de la realidad que nos lleva hasta la fuente de la realidad. ¡Qué definición tan bonita! Se la repito, la fe es una lectura profunda de la realidad que nos lleva hasta la fuente de la realidad. Y la fuente primera de toda verdad y de toda realidad es Dios. Entonces Dios no es un acto de nuestro deseo, de nuestra imaginación, de nuestra suposición, sino que Dios lo encontramos en la lectura profunda. Leyendo en profundidad la naturaleza descubrimos al Logos. Leyendo en profundidad la historia descubrimos al Dios Salvador. Leyendo en profundidad nuestra historia descubrimos el paso de Cristo. Bueno, ese es el tema maravilloso de la fe. Y la sanación en la fe es absolutamente vital para el sacerdote, por eso le hemos dedicado un día entero. Llegamos a nuestra última charla de este retiro y vamos a referirnos a un tema que habíamos prometido. Cuando hablábamos de la sanación de la inteligencia, la voluntad, de la memoria, una de las enfermedades o una de las dolencias que mencionamos con la inteligencia fue la gran mentira. Y dijimos, vamos a hablar después de la gran mentira. Ese es el tema de nuestra charla final, que es esta. Para hablar de la gran mentira tenemos que volver a Génesis capítulo 3, que es donde aparece el pecado de nuestros primeros padres. Y lo que queremos destacar es que ese primer pecado, además de ser cronológicamente el primero,
Es de algún modo el modelo de todo pecado humano. Por eso el estudio profundo de Génesis capítulo 3 no solamente nos dice algo de la historia de la salvación, sino que nos dice algo de la profundidad del corazón humano. Dicho de otra manera, uno puede encontrar los rasgos de ese pecado de Génesis 3 prácticamente en cualquiera de nuestros pecados. ¿Cómo así? Vamos a verlo. Bueno, hay que hacer unas aclaraciones previas. Después vamos a comentar cuál es la propuesta del demonio. Porque lo más interesante de Génesis 3 es ver cuál es la propuesta del demonio. Esa propuesta es la que va a empujar a Eva y detrás de Eva a Adán. Es la que va a empujar a Eva y a Adán en la dirección del pecado. Entonces hay que conocer cuál es la propuesta del demonio. Luego vamos a ver cuál es el ataque central del demonio. Y luego vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Y sobre todo, cómo nos rescata de ese engaño la persona de Jesucristo. Cómo Jesucristo es el verdadero Salvador nuestro cuando se trata de este engaño. Entonces empecemos por las aclaraciones previas. Bueno, lo que siempre se dice con respecto al Génesis es algo así como que es un relato simbólico, y claro que es un relato simbólico en el sentido de que pues no hay ni cámaras ni grabadoras en el paraíso que nos digan exactamente de qué color era la serpiente o cosas de esas o qué idioma hablaba. Por supuesto que es un relato lleno de simbolismo, pero hay que tener cuidado de no tratar como equivalente simbólico a fantasioso. No es lo mismo un relato simbólico que un relato fantasioso o fantástico. No es lo mismo un relato simbólico que un relato mitológico. No es lo mismo un relato simbólico que un relato falso. Entonces, a veces, cuando se utiliza ese lenguaje de que es un relato simbólico, es más o menos como si dijéramos, mira, eso es parecido al Pato Donald, una cosa así. No, claro que no. Simbólico es, nadie lo duda, pero en ese simbolismo hay verdades muy profundas. Piensa lo que sucede con las parábolas. Por supuesto que las parábolas tienen un carácter simbólico en muchas cosas, pero eso no significa que la parábola no nos dice nada. La parábola nos enseña un montón de cosas. Es inagotable la parábola. Las parábolas del Señor son inagotables y por supuesto que tienen un carácter simbólico. Bueno, esa es la primera aclaración. Segunda aclaración. Hoy hay una tendencia bastante fuerte a menospreciar el conjunto de la Biblia y sobre todo algunos relatos bajo la acusación de machismo. La Biblia es un libro machista, la Biblia es un libro patriarcalista, la Biblia es un libro contra la mujer. Cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional de Colombia, una universidad pública allá en Bogotá, cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional, había una plaza, una especie de parque central de la universidad que la gente conocía popularmente como Plaza Che Guevara. La llamaban la Plaza Che Guevara. Ese no era el nombre oficial, pero todo el mundo la llamaba así. Y en esa Plaza Che Guevara había un espacio como para un periódico mural muy grande que casi siempre lo hacían muy decorado. Los estudiantes, obviamente, de tendencia de izquierda. La tendencia de izquierda muy fuerte en la universidad pública allá en Bogotá. Y resulta que un día me encuentro yo que todo ese mural, para que te hagas una idea, algo así como de 4 metros por 3 metros, una cosa muy grande y repito, muy bien escrita, muy bien diseñada, visualmente agradable, tenía como título La Biblia contra la mujer. Te estoy hablando de hace 36 años, si no 37, 36 años. Y hace 36 años estaba ese letrero ahí, La Biblia contra la mujer. Y sacaba una cantidad de textos bíblicos mostrando cómo la Biblia y por consiguiente el cristianismo, la Iglesia Católica, ha sido enemiga de la mujer y cómo la mujer tiene que sublevarse, tiene que levantarse contra la religión, levantarse contra la Biblia,
porque esa religión en el fondo es una prolongación de la opresión. Bueno, eso apareció ahí en la Universidad Nacional hace 36 años, pero esa idea aparece en muchos sitios y hay toda una rama de la exégesis o de la interpretación bíblica actual que se suele llamar teología feminista. Un presupuesto de la teología feminista es que la Biblia fue escrita por hombres y escrita al servicio de los intereses de los hombres y por consiguiente necesita ser o descartada o reescrita. En inglés por lo menos ya sacaron una edición de la Biblia que no habla de Dios como Padre, por ejemplo, porque Padre pues es carácter masculino, entonces se habla de Dios no como Padre, sino como parent. Como sabemos en inglés la palabra parent indica o papá o mamá, ambos son parents. En español no tendríamos manera de traducir eso exactamente, porque cuando uno habla del papá y la mamá de una criatura dice los papás llegaron, por ejemplo, y resulta que es el papá y la mamá. En inglés se utiliza la expresión parent y entonces hay toda una traducción de la Biblia que le quita todo lo que ellos llaman machismo, de manera que quede una Biblia, dicen ellos, gender neutral, ¿no? Que quede neutral desde el punto de vista del género. Ese tipo de cosas se están haciendo con la palabra de Dios hoy. Entonces hay una acusación de machismo. Ese no es el tema principal de esta charla, pero como no tenemos demasiadas ocasiones de vernos, yo creo que es bueno hacer esta aclaración porque le puede servir a ustedes. Son temas que están hoy discutidos, conversados. Entonces hay una acusación de supuesto machismo, de patriarcalismo en contra de la Biblia. Y eso, ¿por qué lo menciono? Pues porque el pasaje del capítulo 3 del Génesis presenta el primer pecado cometido por una mujer y es la mujer la que induce al hombre. Entonces, como quien dice, la mujer es la gran culpable y todo se echó a perder por la mujer y por consiguiente la mujer debe ser tratada como culpable, de entrada como culpable. Esa es la manera como la teología feminista mira este pasaje. Y repito, aunque no es el tema principal, conviene hablar un poco sobre, hacer una aclaración a este respecto. Bueno, tomemos entonces la acusación. La acusación es que la Biblia es machista. Sobre eso hay que hacer dos anotaciones que le van a servir, querido hermano sacerdote, le van a servir mucho. La primera es esta: recordemos que la Biblia nos presenta, por una parte, la vida, la sociedad, el mundo como es, y luego, cómo quiere Dios que sea. El ser y el deber ser aparecen en la Biblia, las dos cosas. Eso quiere decir que no todo lo que está en la Biblia es normativo. Ojo con ese dato. La Biblia es relato, no solamente legislación o propuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que la Biblia entera nos presenta la transición entre el mundo como es, con sus miserias, con sus abusos, con sus crueldades, con sus injusticias, y el mundo como Dios quiere que sea, que es lo que usualmente llamamos reino de Dios. Entonces la Biblia es un libro de transición y en transición, que nos muestra lo que es y lo que debe ser. Y por eso yo me voy a encontrar en muchos pasajes de la Biblia, me voy a encontrar la vida como es. Por ejemplo, encontramos a Jacob, que está enamorado de una mujer llamada Raquel, pero resulta que el suegro, Labán se llamaba, el suegro de Jacob, hace trabajar a Jacob durante 7 años y después de 7 años no le da a la mujer que quiere, sino le da a otra mujer que veía difícil de casar, que era la hermana mayor de Raquel. Esa mujer se llamaba Lía. ¿Y Jacob qué hace? Le dan la mujer que no es, haciéndole trampa. ¿Y qué hace Jacob? Jacob dice, bueno, no era la que yo quería, pero por lo pronto vaya acostándose, desnudándose, mi hijita,
Y tiene relaciones con ella y tiene como 10 hijos, no mentiras, como 7, 8 hijos en total. Jacob terminó teniendo hijos en 4 mujeres, 2 esposas oficiales y 2 concubinas. Si no me falla la memoria, todo eso está en el libro del Génesis. Eso significa que Dios aprueba esas trampas, que Dios aprueba ese comportamiento. No, ahí la Biblia nos está presentando la realidad precaria, inicial, un poco torpe de esos pueblos. Entonces la primera gran aclaración que hay que hacer es que la Biblia no nos presenta todo como debe ser, sino nos presenta una gran parte de la realidad humana como es, para luego mostrarnos el camino que lleva al deber ser. La Biblia muestra el ser y el deber ser. En este sentido, la Biblia no es comparable a otras obras. Por ejemplo, la Biblia no es comparable a nuestros códigos legales actuales, porque en los códigos legales actuales lo único que está es el deber ser. Y los castigos, en el caso del derecho penal, los castigos si no se cumple el deber ser. Entonces nuestros códigos legales no se comparan a la Biblia, o la Biblia no se compara a los códigos legales, porque la Biblia es a la vez relato, podríamos llamarlo con un poco de poesía, relato y utopía. La Biblia es relato y utopía, es el ser y el deber ser, es lo que el mundo es y cómo se transforma el mundo cuando va entrando la acción de Dios. Eso es lo que es la Biblia. Entonces la Biblia no puede tomarse como normativa en todo. Yo no puedo tomar el comportamiento de Lot, que termina cometiendo incesto con sus hijas. Yo no puedo tomar ese comportamiento y decir automáticamente la Biblia autoriza eso. Y oiga esta frase polémica que voy a decir: ni siquiera lo que aparece mandado directamente por Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, yo lo puedo tomar como el deber ser. ¿Por qué no lo puedo tomar como el deber ser? Porque tenga en cuenta que la capacidad de escucha del ser humano cambia a medida que Dios reina en su corazón y en su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que al principio de la historia de la salvación, por decirlo con una metáfora, los oídos están muy tapados y lo que se le logra entender a Dios es muy poco. Para que usted se dé cuenta que no estoy inventando ni diciendo mentiras, fíjese usted que en los santos evangelios Cristo se queja de que los apóstoles no le entienden. Y ya habían pasado 17 siglos después de Abraham y los apóstoles no le entienden. Dice Cristo una vez a sus apóstoles: cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Qué quería decirles? Cuidado con la influencia contagiosa que tiene ese grupo. ¿Qué entendieron ellos? Esto nos lo dice porque se nos olvidó traer pan. ¿Habráse visto torpeza parecida? ¿Qué quiere decir? Que el ser humano no le entiende a Dios a la primera, que no le entiende. Y eso pasa también en la historia de la iglesia. Usted se acuerda que cuando Francisco de Asís empieza su proceso de conversión, él entiende que Dios le dice: reconstruye mi iglesia. Él siente que el Cristo de San Damián le habla y le dice: Francisco, reconstruye mi iglesia. Usted se acuerda lo que hizo Francisco, ¿no? Consiguió piedras y argamasa y no sé qué. Hombre, no era una capilla. El ser humano tarda en entenderle a Dios. Entonces la Biblia es un libro en transición, es un libro en camino que nos muestra el ser y el deber ser. ¿Cómo nos encuentra Dios? ¿Y a dónde nos quiere llevar Dios? Entonces, muchos de los comportamientos de la Biblia, claro que son abusivos en contra de la mujer, clarísimo. Nadie puede negarlo. Cuando Lot, en un acto de desesperación allá en Sodoma, les dice a todos esos hombres, por cierto, acostumbrados a la práctica homosexual, obsesivos con el sexo homosexual, les dice: miren, no hagan eso con estos visitantes, que eran varones, no hagan eso con estos visitantes, les entrego mis hijas que son vírgenes, hagan lo que quieran con ellas. ¿Cómo está tratando a las hijas? Es una cosa que uno no entiende. Y así hay muchos comportamientos que muestran
realmente desprecio, menosprecio hacia la mujer. Pero eso no es normativo, eso es descriptivo. Otra manera de decir lo mismo que vengo explicando: la Biblia es descriptiva y normativa. La Biblia, por una parte, dice lo que es, cómo está el ser humano en su realidad de pecado. Ahí está Jacob, que no ama a Lía, pero tiene sexo con Lía. Y el gran drama de Lía en el libro del Génesis es que ella nunca se siente amada, nunca. Ella se siente usada. Sobre eso se podría hacer una charla preciosa, el drama de Lía, la esposa que era hermana mayor de Raquel. Raquel fue la amada, Lía fue la usada. Es un drama bien interesante y muy doloroso. Lía es la mujer que se siente usada. Tuvo sexo conmigo, tuvo hijos conmigo, pero nunca me amó. En cambio a Raquel sí la amó. Y por eso los hijos de Raquel fueron los hijos preferidos de Jacob. ¿Cuáles fueron esos hijos? José y Benjamín. Esos fueron los hijos de Raquel. Y los hijos de Raquel, esos sí fueron amados, porque Raquel era la amada. Entonces, la Biblia es un libro descriptivo y normativo. La Biblia es un libro que muestra el ser humano como es y como Dios lo quiere transformar. La Biblia es un libro en transición. No es extraño entonces, mis hermanos, no es extraño que aparezcan muchas prácticas y aparezcan muchas costumbres que no son en realidad la voluntad de Dios, pero que son pasitos, pasos progresivos, avances, a veces pequeños, pero avances en la dirección ¿de qué? Del plan de Dios. Bueno, esa es la primera aclaración sobre el tema del machismo. Segunda aclaración: tampoco es tan cierto que la Biblia diga que la mujer es un ser menor. Eso no es cierto. Resulta que hay una cantidad de textos que muestran a la mujer no solamente comparable con el hombre, sino mejor que el varón. Le voy a dar los siguientes textos o los siguientes ejemplos, no las citas explícitas. Cuando hablo de esto, siempre empiezo por el caso de Sansón. Usted recuerda que en el libro de los Jueces se habla de un hombre extraordinariamente fuerte llamado Sansón. Sansón pertenecía al pueblo de Israel, él era de la tribu de Dan, y Sansón era un hombre, un israelita, increíblemente fuerte, tan fuerte que podía vencer a cualquier número de filisteos. ¿Por qué destaco la O? Porque Sansón tenía una tremenda debilidad, que eran las filisteas. Desde muchachito no le gustaban tanto las chicas israelitas, le gustaban las filisteas. Eso es muy propio de ciertas culturas. Eso de enamorarse de la mujer del enemigo y eso de poseer a la mujer del enemigo es una manera de mostrar una victoria total. Como quien dice: yo me adueño de tu hija y tu hija será mía. Y tomo a tu esposa y yo la violo porque yo te venzo a ti. Eso es muy propio de culturas salvajes antiguas. Bueno, Sansón entonces enamoradizo resultó don Sansón. Y resulta que Sansón tenía predilección por las filisteas, pero hubo una filistea llamada Dalila que lo venció a él. A Sansón no lo vencían miles de varones, lo venció una sola mujer. Y este ejemplo se repite mucho. Ahab es rey en el reino de Israel, por allá en el siglo VIII antes de Cristo. Ahab. Pero Ahab está casado con una mujer llamada Jezabel. Jezabel era de origen fenicio. Según algunas cosas que he estudiado sobre esta mujer, ella parece que era sacerdotisa del culto de los fenicios. Y resulta que Jezabel quiere eliminar la religión de Yahvé del reino. Y Ahab queda convertido en una marioneta en el poder de Jezabel. Jezabel es la que manda, es la que hace lo que quiere. Entonces Jezabel tiene enorme poder.
No se nos olvide que David pudo vencer por medio de diplomacia o de guerra a todos los filisteos, pero fue vencido por la pasión por una mujer llamada Betsabé. No se nos olvide, y este caso es bien impresionante, la historia de Judith. Cuando estaban acosados y sitiados los judíos, ya el senado de los judíos, senado que estaba constituido por varones y solo por varones, había decretado el día de entregar la ciudad. El senado constituido por varones, los varones más representativos, la aristocracia masculina de la ciudad, ya había determinado entregar la ciudad a los enemigos. Y en eso entra una mujer, y esa mujer se llama Judith. Y Judith es al mismo tiempo bella, sabia y valiente. No solo eso, es creativa. Estas 4 características son el verdadero rostro de una mujer en la Biblia. ¿Cómo quiere la Biblia que sea la mujer? Bella, sabia, valiente y creativa. Y esa es Judith. Pero lo más impresionante es el diálogo de Judith con el senado de los judíos. Lo más impresionante es cuando Judith habla con estos ancianos y les dice: ustedes están traicionando a Dios. Es una mujer que se está plantando enfrente del senado masculino y ella no pide un asiento en el senado. Esto es muy interesante. Ella no se masculiniza. Ella, desde su posición de mujer bella, porque era muy hermosa, sabia, valiente y creativa, desde su posición, ella pronuncia un te acuso al Senado, al Sanedrín, y les dice: ustedes están traicionando a Dios, ustedes no tienen fe. Y es ella la que libera al pueblo. En los cánticos de la liturgia de las horas, los de laudes son del Antiguo Testamento y los de víspera son del Nuevo Testamento. En los cánticos del Antiguo Testamento hay uno que es del libro de Judith. Y ese cántico de Judith, que se dice, no sé si es la primera o la segunda semana del Salterio, aparece una frase que luego la iglesia se la ha aplicado a la Virgen María. Pero atención, esa frase fue primero para Judith. El Señor te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra. Esa expresión está en el libro de Judith y es la expresión del pueblo jubiloso felicitando a una mujer. Y el libro de Esther, ¿qué nos cuenta? La liberación de los judíos y el cambio de la historia de los judíos por una mujer. Entonces a mí no me vengan a decir que las mujeres son de segunda categoría, eso no es cierto. ¿Quiénes están al pie de la cruz? Mujeres. El único que está ahí porque se considera relativamente seguro es el discípulo amado, porque es pariente del sumo sacerdote. O sea, el único varón que tiene los pantalones, como decimos a veces, el único varón que tiene los pantalones de estar al pie de la cruz, está al pie de la cruz porque él sabe que tiene su seguridad. ¿Y los demás varones dónde están? Por allá escondidos, mirando de lejos. ¿Y quiénes están al pie de la cruz? Las mujeres, las 3 Marías. Ahí están las mujeres. Ahí está la Virgen, ahí está María Magdalena, ahí está María la de Cleofás, ahí están ellas. ¿Y quiénes van a enfrentarse con los soldados romanos en la mañana de la resurrección? ¿Quiénes van? Las mujeres. Son ellas las que van. ¿Y a quién encarga Cristo el primer anuncio de la resurrección? A las mujeres. ¿Y por qué llegó el Evangelio a Europa en la ciudad de Filipos? Hechos de los Apóstoles capítulo 16. ¿Cómo llegó el Evangelio a Europa? Por lo menos a Macedonia. Y desde ahí se difundió a todo lo que hoy es Macedonia y Grecia. ¿Cómo llegó? Pues llegó a través de una mujer llamada Lidia. ¿Y cómo se logró la conquista de Jericó? Gracias a una mujer llamada Rahab. Entonces no me vengan a decir que la Biblia presenta a la mujer como de segunda categoría. No, las mujeres tienen una gran importancia. Lo que no hace la Biblia es masculinizar a la mujer. Por eso me encanta tanto. Por eso me gusta tanto el libro de Judith, porque Judith le da unas cuantas bofetadas a esos viejos del Senado judío, les da unas cuantas bofetadas,
Pero ella no dice, denme una silla que yo quiero ser senadora. No, yo soy más que senadora. Yo soy más que senadora, yo soy la salvadora del pueblo. O mejor dicho, Dios a través de mí va a liberar este pueblo. Entonces, ¿por qué no les gusta a las feministas la presencia de la mujer en la Biblia? Porque la presencia de la mujer en la Biblia no está en competencia con el varón. La mujer no entra a competir con el varón, ni a reemplazar al varón, ni a pedirle un puesto al varón. En cambio, el feminismo actual lo que quiere es que la mujer compita con el hombre. Y se considera que es un gran logro de la mujer que ocupe los puestos que siempre ha tenido el varón. Eso vale también dentro de la iglesia cuando se empieza a hablar de que un día tendremos sacerdotisas y habrá ordenación y no sé cuántas cosas. Entonces, mis hermanos, dejemos ya ese tema. Ese era un paréntesis largo que hay que aclarar, Entonces la mujer no es más débil, la mujer es diferente y la mujer tiene otro tipo de poder. Y yo creo que cada uno de nosotros, sacerdotes, lo ha experimentado. Yo creo que cada uno de nosotros se ha dado cuenta que la mujer tiene su propia manera. Y en esa propia manera puede hacer muchísimo bien o puede hacer muchísimo mal, mucho mal. Entonces, por eso el sacerdote necesita una gran sabiduría. Porque en la mujer hay un manantial de vida. Y ese manantial de fuerza o de vida puede orientarse de distintas maneras. Si el corazón de la mujer está bien orientado, lo que una mujer puede es increíble, increíble. Piense usted en su parroquia y mentalmente piense qué pasaría si todas las mujeres se declararan en huelga y se fueran. Se nos complica bastante la vida, ¿sí o no? Se complica bastante. Entonces, por eso me decía un padre en otro retiro, tiene razón, padre, son un mal necesario. No, no son un mal necesario, son una bendición. La mujer es una bendición para la iglesia, pero la bendición de la mujer en la iglesia no consiste en que empiece a ocupar cargos de varones, que es la tendencia obviamente en los medios de comunicación actuales. La mujer es bendición no masculinizándose, sino siendo mujer. Y es mucho lo que puede hacer la mujer, es increíble. Si usted examina los movimientos eclesiales, los más famosos, los más fuertes, han sido fundamentalmente mujeres las que los han extendido. Es impresionante lo que ha hecho la mujer. En cambio, con alguna frecuencia, no siempre, pero con alguna frecuencia, esos movimientos que empiezan de varones y solo varones, y varones con varones, y venga para acá varoncito, eso está como raro. Cuando empezamos así con que solo varones y hombres con hombres, y esto lo hacemos entre hombres y muchos hombres, eso está como raro. Y eso ha pasado. Entonces, pues no demos nombres, pero usted sabe lo que ha pasado aquí en el Perú, con esos movimientos que empiezan con que nosotros vamos a hacer toda una renovación y nosotros con nosotros. Normalmente lo que ha sucedido en la iglesia es o que los movimientos nacen en rama masculina y femenina y unos se apoyan a los otros, o nacen primero las mujeres y podríamos decir, y en el regazo y en el amor y la oración de las mujeres nace la rama masculina. Y el que les está hablando es un testigo de eso. Santo Domingo de Guzmán hacía su predicación en esa zona de Carcasona y del sur de Francia, por allá. ¿Qué fue lo primero que fundó Santo Domingo? Las mujeres. Monasterio de mujeres en la ciudad de Prulla, al sur de Francia. Eso fue lo primero que fundó Santo Domingo de Guzmán. 10 años después, 11 años después, nacemos los hombres. Entonces, normalmente en la iglesia o nacen primero los movimientos femeninos o nacen al mismo tiempo. Y una de las señales de una parroquia viva es la capacidad de integrar la belleza, la delicadeza y la fuerza de vida que está en la mujer sin caer en torpezas, en las que también podemos caer. Esa es la grandeza de una parroquia. La grandeza de una parroquia no es,
vamos a quedarnos aquí los varones, con los varones, tráiganme todos los varones, hartos varones, tráiganme aquí. No, así no funciona la parroquia. La parroquia funciona vamos a integrar hombre y mujer que tienen sus dones propios, y en particular la delicadeza, la belleza, el detalle y la fuerza vital de la mujer son indispensables en la iglesia, y eso es lo que muestra la Biblia. Demasiadas aclaraciones, pero sigamos. Entonces ahora sí pasemos a la propuesta del demonio. Pues ahí queda claro por qué el demonio ataca en primer lugar a la mujer. No es porque la mujer sea más débil, es porque la mujer es más fuerte y fecunda. El Génesis nos dice que la mujer es más fuerte. ¿De qué hablas? Sí, claro. La mujer, según el simbolismo del libro del Génesis, es creada como ayuda adecuada para el hombre. Y hágase esta pregunta: ¿quién es más fuerte, el que ayuda o el que necesita ser ayudado? La respuesta es obvia: la mujer es más fuerte. Es que incluso biológicamente está demostrado, la mujer es más fuerte que el hombre. ¿En qué sentido es más fuerte? Entre otras cosas, en que hay más viudas que viudos, en que son más independientes ellas. Las mujeres en general manejan mejor el estrés y las tensiones. Hay mayor número de enfermedades cardiovasculares en los hombres que en las mujeres. Y el problema principal de los problemas cardiovasculares en los varones está en dos cosas. Primero, nosotros somos más desordenados en los alimentos porque queremos satisfacernos más. La mujer pone un límite más fácilmente, tiene mayor dominio en general, en promedio. Y segundo, la mujer sabe manejar mucho mejor el estrés que nosotros, en general. La tendencia de mucho varón es, cuando tengo estrés, me reconcentro, me esfuerzo más, mañana le doy otro poco, después le doy otro poco, después me esfuerzo más. Ahí quedó. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá. Hombre, tan buena persona que era el padre. Pero bueno, murió haciendo lo que le gustaba, trabajar hasta reventarse. Entonces nosotros no sabemos manejar el estrés. La mujer sabe manejar mucho mejor el estrés que nosotros. La mujer es más fuerte, es más vital que nosotros en muchas cosas, mucho más. Y uno, si es inteligente, uno sabe aprender a las mujeres muchas cosas. Es que el problema del estrés en los varones está conectado con eso que ya hemos mencionado. Eso de que cuidado llora. ¿Eso qué significa? Reprima, tráguese. Hasta que viene la crisis cardíaca, hasta que viene el derrame, hasta que viene el problema. ¿Quién cree en ti, Señor? Y entierre sacerdotes, hombre. Así tampoco. Yo por lo menos quiero que el clero de Cajamarca dure, hombre. Yo quiero que dure. Y que hagan mucho bien. Eso no es ningún deporte, estar entrenando sacerdotes. Y eso que ya tienen organista contratado para los funerales. No, hombre, no. Entonces, ¿por qué el demonio ataca a la mujer? Por dos razones. Primera razón, porque la mujer es más fuerte y detrás de la mujer cae el hombre. Segunda razón, porque en la mujer están las fuentes de la vida. Mi frase favorita en este tema es: derribar a un hombre es envenenar a un vaso. Derribar a una mujer es envenenar una fuente. La mujer es fuente de vida. Entonces el demonio ataca a la mujer porque ella es más fuerte. Fíjese que para derribar a la mujer se necesitó de un ángel. Para derribar al varón, una mujer. Entonces no me venga a decir usted que el varón es más fuerte. De hecho, el machismo, eso está demostrado. Hable usted con cualquier psicólogo, no tengo que escogérselo yo. El machismo está demostrado que es una señal de inseguridad. Y también está demostrado que los primeros rasgos de inseguridad del varón surgen en la infancia por la dificultad en la comunicación.
Observe usted en un colegio mixto, o sea, de niños y niñas, hoy casi todos son mixtos, observe usted los niños y niñas antes de la pubertad. Observe la capacidad negativa, ay Dios, observe la capacidad comunicativa de niños versus capacidad comunicativa de niñas sobre los 8 o 9 años. Usted se quedará asombrado del vocabulario que ya usan las niñas, de los lenguajes que crean, de las vías de comunicación que tienen, sobre todo entre ellas, y las limitaciones de los niños. Ahí empieza la inseguridad del niño. Usted ponga a un niño en medio de niñas y el niño rápidamente se pierde, no entiende, se siente raro, no sabe qué es lo que están diciendo. Ahí empieza la inseguridad del varón. A mí me asombró, yo tengo una sobrina, mi sobrina menor en este momento tiene 20 años. Mi sobrina menor, cuando ella estaba en el colegio, como en lo que sería grado octavo, una cosa así parecida, como en la mitad de la secundaria, ella y una o dos compañeras se inventaron un lenguaje de señas entre ellas, un lenguaje que cada día tenía más palabras. Es impresionante, la capacidad comunicativa de las chicas es impresionante. Entonces eso le da mucha inseguridad al varón, mucha inseguridad. Y luego, lo segundo que da inseguridad a los varones o nos da inseguridad a los varones tiene que ver con el hecho de que el desarrollo genital del varón es fundamentalmente externo. Eso quiere decir que el varón se hace una gran cantidad de preguntas sobre el tema genital. Si están normales mis genitales, si está del tamaño y función adecuada, si están bien testículos, si todo está en orden, si yo funciono, si no funciono. Ese tipo de tensiones no las tiene la mujer. El tema de la mujer con respecto a su desarrollo sexual, que son caracteres secundarios, el tema del busto, de la cadera, es un tema, llamémoslo así, que añade, que suma, pero ella no duda de eso. En cambio, el hombre sí entra en una cantidad. Es impresionante las estadísticas de varones que han tenido inquietud, preguntas, a veces muy serias sobre su desarrollo genital. Eso es, pero, yo una vez vi una cifra de eso, pero es algo así como el 90%. El 90% más de los varones han tenido dudas de su desarrollo genital. Eso no les pasa a las mujeres eso no les preocupa. Entonces el hombre desarrolla inseguridades comunicativas e inseguridades genitales y luego trata de compensar esas inseguridades genitales y comunicativas mostrándose fuerte. Entonces el machismo es un fruto de inseguridad. La agresividad masculina, sobre todo la agresividad contra la mujer, es fruto de inseguridad, pero el hombre es más débil en esos campos. Por eso el hombre que es más seguro de sí mismo suele ser el hombre más amable y más comprensivo con la mujer. Eso no significa que sea débil o que se deje manipular por la mujer, claro que no, pero es de un respeto, es de un cariño, es de una delicadeza muy grande. Lo vemos en Jesús, ¿no? Usted se da cuenta de la manera como Jesús trata a la mujer, es increíble. Hay un libro que se llama así, Jesús y las mujeres, y es muy hermoso ver cómo Jesús trata a la mujer. Manipularse de nadie, dejarse manipular de nadie, pero esa delicadeza, ese cariño, incluyendo la adúltera. Mujer, ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete, no peques más. Ese es un hombre, ese es un varón seguro, sereno en su masculinidad. El varón inseguro necesita imponerse a través de la seducción, a través del grito, a través de la violencia. Es pura inseguridad. Bueno, entonces ya sabemos por qué el demonio ataca en primer lugar a la mujer. ¿Qué hace el demonio? ¿Cuál es su propuesta en Génesis 3? Primera sorpresa, queridos hermanos. El demonio propone lo mismo que Dios propone. Oiga eso. El demonio propone lo mismo que Dios propone. Fíjate que el demonio, ¿cuál es la gran propuesta del demonio? Seréis como dioses. ¿Sabe una cosa? Ese es el plan de Dios, que nosotros seamos como Él. Por eso nos hizo imagen suya. Ese es el plan de Dios,
que nosotros seamos como Él. Lo declara abiertamente el apóstol San Pedro en su primera carta cuando dice: hechos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué es Pentecostés, mis amados hermanos? ¿Qué es Pentecostés? Participación de la naturaleza divina. ¿Qué dice el libro de Joel? Dependiendo de las Biblias hay un problema en la numeración de los capítulos de Joel. Unas Biblias tienen Joel hasta capítulo 4 y otras Joel hasta capítulo 3. Pero ¿qué dice en su último capítulo Joel? Esa frase hasta me la aprendí en el griego. Egeo apotu pneumatosmu epipa sansarca. Traducido: derramaré de mi espíritu. Ese es el plan de Dios. Entonces lo que hace el demonio es proponer lo mismo que Dios propone, pero lo propone con un atajo. La estrategia del demonio es el atajo. Esto es muy importante porque esa seguirá siendo la estrategia del demonio prácticamente en todo pecado. Proponer el bien que Dios nos ofrece, pero proponerlo con un atajo. ¿Cómo es lo del atajo? Mire, un atajo es una manera de llegar más rápido o más fácil, o con más ganancia, intensidad, o con menos esfuerzo. En vez de seguir el camino de la obediencia que te propuso Dios, cómete la fruta y ya vas a ser como Él. El pecado tiene estructura de atajo. Cuidado con eso. El pecado tiene estructura de atajo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que la mujer sigue deseando lo que Dios quería para ella, sigue deseándolo, pero ahora le parece, engañada por el demonio, le parece que puede tenerlo de una manera más sencilla. Le parece. Y ahí es cuando cae. El atajo es sobre todo evitar el esfuerzo. El atajo es evitar la perseverancia. El atajo es evitar la constancia. Porque al ser humano le cuesta ser perseverante. A todos nos cuesta ser perseverantes. Entonces uno quiere ser sacerdote, pero no quiere perseverar. ¿Perseverar en qué? Perseverar en las prácticas que nos sostienen en el sacerdocio. Por eso uno se descuida en la oración. Yo le comentaba a uno de ustedes que cuando mi comunidad me encomendó un poco esta labor misionera y de predicación itinerante, pues yo me entusiasmé mucho porque me gusta la predicación, pero rápidamente empezó a irse al piso la oración, rápidamente. Y yo digo, o sea, el Señor me despertó la conciencia. Yo dije, pero ¿yo a dónde voy? Predique y la oración, ¿qué? Esa es una de las razones por las que empecé a grabar la liturgia de las horas. Si usted entra al blog de mi página, eso es fraynelson.com/blog, blog. Si usted entra a fraynelson.com/blog, usted se dará cuenta que yo publico todos los días las oraciones, laudes, vísperas completas, y también publico la lectura de los padres de la iglesia, obviamente en español, porque el otro ejemplo que di fue en francés. ¿Por qué yo hago eso? Es una ayuda para mí mismo, porque resulta que yo me di cuenta, el atajo, fíjense, probabilidad del atajo, yo me di cuenta que muchas veces no rezaba, o sea, aquí me estoy confesando también, muchas veces no rezaba, y otras veces rezaba, pero cometía el error más grave que uno comete cuando reza la liturgia de las horas, rezar mentalmente. Yo sí les digo, padrecitos, si ustedes van a tomar en serio y alimentarse como se debe de la liturgia de las horas, yo les digo, no caigan en ese error que yo caí. Un día me di cuenta que estaba rezando vísperas en 6 minutos, en 7 minutos,
Porque claro, eso los ojos vuelan sobre el papel. Caminaré en presencia del Señor en el país de la gloria al Padre y al Espíritu Santo. Y uno ni siquiera pronuncia. Entonces, si usted entra a las oraciones que yo tengo grabadas, que son las con las que yo oro normalmente, usted se da cuenta que laudes dura 17, 18 minutos, usted se da cuenta que vísperas dura 15, a veces hay unas oraciones más largas que son casi 20 minutos. Las antífonas las hago cantadas, los himnos los hago cantados. Llevo 10 años trabajando en ese proyecto de grabar toda la liturgia de las horas. ¿Y por qué lo hago? Bueno, en primer lugar porque yo pienso en mis hermanos sacerdotes y tantas personas que ya cada vez más gente reza la liturgia de las horas. Yo pienso en ustedes, pero es que lo hago también por mí, porque yo me di cuenta que yo estaba corriendo con esa liturgia y claro, eso no le aprovecha a uno. ¿Cómo es eso de que en un almuerzo yo he medido el tiempo aquí, ¿sabes? Nosotros nos estamos demorando entre 35 y 45 minutos para almorzar. Y haciendo unos laudes en 4 minutos, en 5 minutos, no, así no se puede, así no se puede. Obviamente no critico la oración de este retiro, donde muy juiciosamente se ha hecho, no critico eso, sino critico la cotidianidad, porque eso fue lo que me pasó a mí. Y cuando usted está en el aeropuerto, en el hotel, la casa cural, el convento, la parroquia, y de un país y otro país, entonces resulta uno aquí rápido, ya terminé la oración. Y terminé tan rápido, ¿para qué? ¿Para qué terminé tan rápido? ¿Qué es lo que yo tenía que hacer? Entonces esto es para decirle que a uno le tienta el atajo. A mí me gustó mucho un comentario que hizo un padre de mi comunidad refiriéndose al trabajo misionero. Salíamos un buen número de nosotros dominicos para una misión a un sector allá en Colombia. Y nos dice el padre que aprecio mucho, Tiberio se llama él, y nos dice el padre, y acuérdense de una cosa, en Semana Santa, creo que era misión de Semana Santa, en Semana Santa la gente no tiene afán, el afán si acaso lo tiene el cura, decía él, el afán lo tiene, y me quedó esa frase, el afán si acaso lo tiene el cura, y es verdad, lo mismo que decíamos en una de estas predicaciones. Uno no debe excederse, uno no debe sobreactuarse pues en homilías excesivamente largas. Yo tengo homilías larguísimas, pero eso es con algunos grupos que yo sé en qué circunstancias se puede. Pero hablando de la misa cotidiana, yo les pido que evitemos los dos extremos. Por supuesto, hay que evitar la homilía que es extra, ultra larga, eso hay que evitarlo porque no. Pero tampoco se obsesione usted con que la homilía sea corta. Obsesiónese porque la homilía sea buena, que sea nutritiva. Si le toca decir, que eso nos pasa a veces, si le toca decir varias misas en el día, procure tener una homilía buena y así la tenga que repetir. Es un poquito pesado para usted, pero le da un buen alimento a la gente. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el pecado siempre es un ¿qué? Un atajo. Uno quiere ser sacerdote, pero sacerdote fácil, sacerdote sin penitencia, sacerdote sin mucha oración, sacerdote sin muchas restricciones. Así no funciona. Bueno, y aquí llegamos a la parte de la gran mentira. Entonces, ¿cuál es la gran mentira? La gran mentira es que no se puede ser plenamente feliz y plenamente obediente. Esa es la gran mentira. Que no se puede ser plenamente feliz y plenamente obediente. Si usted lo analiza bien, lo que hace la serpiente con Eva y a través de Eva, que dominó a Adán, con Adán, lo que hace la serpiente, ¿qué es finalmente? Poner a escoger a Eva. ¿Cómo la pone a escoger? Tú verás si quieres ser feliz o si quieres ser obediente. Esa es la gran mentira. Bueno, la palabra feliz agrupa muchísimas cosas. Usted piensa en nuestros jóvenes, nuestros queridos jóvenes en los colegios, institutos educativos, la universidad. Ese es el drama del joven hoy. ¿Qué significa felicidad para ellos? Tener amigos, tener novio, tener novia.
Para mí un caso paradigmático es el de las chicas. Una chica que tiene sus principios morales claros. Esta chica va, por ejemplo, a la universidad. Tiene que ir a otra ciudad y tiene que vivir prácticamente sola o con otras compañeras, porque su familia, pues su familia es del interior, su familia no tiene cerca una universidad y la familia le paga la universidad, pero ella tiene que irse a un centro más grande. Y viaja a otra ciudad, entonces viaja, qué sé yo, Chiclayo, Trujillo, o va para Lima, o va incluso para el exterior. Y ella lleva sus principios claros. Sus principios morales están claros, pero empieza a darse cuenta que si ella sigue con sus principios claros, nunca va a tener novio. Porque parece que todos los muchachos que se le acercan, todos los muchachos que se le acercan, pues lo que quieren es que haya mucha sensualidad y después intimidad. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva con la que se enfrenta esta mujer? Si yo me mantengo obediente a mis principios, entonces me quedo sin amigos, sin amigas y sin novio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O soy obediente o soy feliz. Y ustedes y yo sabemos lo que muchas veces pasa. La persona rompe con sus principios por ser feliz. En el caso de ella, ¿qué significa ser feliz? Ser feliz en el caso de ella significa, pues, tener sus amigos, sus amigas, etcétera. Y tener su novio. Hay momentos en que esa presión es muy fuerte y hay veces que es una presión que uno no se puede imaginar que están viviendo los muchachos. Yo me acuerdo, como yo tenía ministerio pastoral también en Irlanda, me acuerdo escuchar niñas, y debo decir esa palabra, niñas, de 13 años, resolviendo dilemas de si está bien permitirle sexo anal al novio. Una niña de 13 años resolviendo ese problema moral, porque ellas sienten que si no complacen a los novios en cualquier perversión o en cualquier cosa que se les ocurra, entonces se van a quedar sin novio, y ese es el drama que tiene que resolver ella. Ustedes y yo no nos imaginamos los dilemas morales que están teniendo que resolver los chicos y las chicas a estas alturas. En mi país, en las escuelas públicas, hay niños que tienen que rechazar casi todos los días el consumo de droga. Los compañeros les ofrecen droga desde los 10, desde los 11 años. A los 11 años ya tiene que resolver ese drama. Yo llegué a la universidad, salí de la universidad sin nunca tener que resolver ese drama, ni era un drama para mí. Hay niños que a los 10 años ya tienen que aprender a defenderse del consumo de drogas. Hay niñas que a los 12, 13 años ya tienen que resolver problemas de qué está permitido hacer con un hombre o qué debe hacerse con una mujer. He contado muchas veces la historia que me sucedió en una misión en California. Se acerca una chica, yo estaba en un congreso, era un congreso grande de la renovación carismática. Se acerca una muchacha a confesarse, tendría unos 14, 15 años y me dice: yo no vengo a confesarme, pero quiero que usted me ayude. Yo no sabía bien qué ayuda le podía dar. Una muchacha que hablaba con mucha dificultad el español, se ve que ella había crecido, pues como es natural, en un ambiente donde solo se habla inglés, pero ella quería hablar en español de todas maneras, y lo que me dice es que yo no sé si yo soy normal. Me quedo extrañado, digo, ¿qué será lo que le aflige? ¿Por qué dice eso? Sigue la conversación y me dice: es que ya todas mis amigas ya han tenido novia. Mis amigas ya han tenido novia. Así como me lo está oyendo. O sea, todas las amigas ya han tenido experiencias de lesbianismo. Y yo no, y a mí no me llama la atención eso. Entonces yo no sé si yo soy normal. Mire lo que es el mundo al revés. O sea, yo soy heterosexual y yo creo que yo soy rara porque a mí no me atraen para nada las mujeres y a todas mis amigas ya les gustan las mujeres. Esas son las presiones que tienen que resolver los chicos y las chicas. Esos son los problemas que están viviendo. Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros, cuando ofrezcamos el Evangelio a los niños y a los jóvenes, sin obsesionarnos con temas de sexo, porque tampoco es el caso, hay que saber que las batallas que ellos están librando son muy duras.
Y por consiguiente, la presencia de Cristo que ellos necesitan es muy robusta. Pero volvamos al tema principal. Entonces, ¿cuál es la gran mentira? La gran mentira es: tienes que escoger entre ser obediente y ser feliz. Porque Dios quiere que seas obediente, pero Dios no quiere que seas feliz, porque Dios no quiere competencia. Esa es la gran mentira. Es necesario anotar aquí que esa gran mentira sigue viva. Una de mis frases favoritas es: Dios expulsó del paraíso al hombre y la mujer. Dios expulsó del paraíso al hombre y la mujer, pero no sacó a la serpiente. La serpiente sigue en el paraíso. La serpiente sigue en el paraíso. Y cada vez que uno busca paraíso, uno se vuelve a encontrar con la serpiente. ¿Qué es buscar paraíso? Buscar espacios donde no haya esfuerzo, sino solo disfrute. Buscar espacios donde no haya contradicción, sino solo complacencia. Buscar espacios donde no haya sacrificio, sino solo aplauso y premio. Eso es buscar paraíso. Y cada vez que buscamos lugares donde no hay carencia, sino solo abundancia, donde no hay esfuerzo, sino solo placer, donde no hay sacrificio, sino solo premio, cada vez que buscamos esos lugares, y esos lugares siempre nos atraerán, cada vez que buscamos esos lugares, nos topamos de frente, nos topamos con la serpiente. Cuidado con eso. Por eso, vamos a terminar esta charla diciendo dos cosas. Primero, ¿cuál es el antídoto frente a la búsqueda del paraíso? Y segundo, ¿qué hace Cristo por nosotros para vencer la gran mentira? ¿Cómo vencer esa tendencia al paraíso? Todos buscamos paraíso. Eso está metido en la concupiscencia. Por algo los grandes teólogos nos hablaron de eso. Un San Agustín, un Santo Tomás nos han hablado muy clarito. Lo que en la teología antigua se llamaba el fomes peccati, esa tendencia, ese gustillo que tiene el pecado, que se llama también ganas de paraíso. Uno tiene ganas de paraíso. Bueno, ¿cómo lucha uno contra esas ganas de paraíso? Pues sin ser inhumano con uno mismo. Les voy a plantear 4 remedios que son ofrecidos por grandes doctores de la iglesia como San Juan de Ávila. Dicho sea entre paréntesis, para sus lecturas, por favor, San Juan de Ávila. San Juan de Ávila fue un sacerdote diocesano del siglo XVI. Y la gran preocupación de San Juan de Ávila fue esta: ¿por qué tenemos que dejar la santidad solo para los que van a los monasterios o para los que son mártires? Y la gran preocupación de él fue: ¿cómo se puede ser santo en la vida diocesana? San Juan de Ávila es clave para el clero diocesano. Es doctor de la iglesia, declarado por Benedicto. San Juan de Ávila. Entonces hay que conocer a San Juan de Ávila. Bueno, remedios para luchar contra esa tendencia al paraíso que todos tenemos. Acuérdese, paraíso es que no quiero necesidad, sino solo abundancia. Que no quiero esfuerzo, sino solo placer. Que no quiero constancia, sino todo fácil. Eso es tendencia al paraíso. Que no quiero contradicción, sino solo que me complazcan. Que no quiero sacrificio, sino solo premio. Todo eso se llama tendencia al paraíso. ¿Cómo se lucha contra eso? Según San Juan de Ávila y otros santos, hay 4 estrategias. De esas varias las ha mencionado el Papa Francisco. Primera, que es la que más menciona Francisco: la cercanía con los pobres y los que sufren. Nada sirve tanto para sacarnos de los falsos paraísos como la cercanía con los pobres y los que sufren. Por eso el Papa Francisco instituyó la Jornada Mundial de los Pobres. Y él ha querido que esa jornada no sea simplemente de ayuda a los pobres,
sino que siguiendo los pasos de otros papas, entre los cuales hay que recordar a San Pío V en el siglo XVI, siguiendo el ejemplo de otros papas, el Papa Francisco quiere que sea un día donde se comparte. Por eso ustedes han visto las fotos del Papa compartiendo sus comidas, su almuerzo un rato. Hay que estar con ese remedio contra el paraíso. El estar con la persona que tiene una limitación física o mental, el estar con la persona pobre, el estar con el drama del inmigrante. Sí, no es fácil, no es fácil, pero hay que estar, lo necesitamos. Es un remedio para nuestra tendencia de aburguesamiento, de comodidad, de egoísmo que se nos entra también a los sacerdotes. En Evangelii Gaudium dice el Papa Francisco, hay algunos ministros, eso nos atañe también a nosotros, por supuesto, hay algunos ministros demasiado preocupados por su descanso y por sus vacaciones, demasiado poco preocupados por los que sufren. Entonces, el primer remedio para salir de la gran mentira, para no caer en las garras del paraíso, es cercanía real con estas personas. No tiene que ser ni todos los días ni en todo momento, porque la vida de la iglesia es amplia, pero sí hay que tener esa cercanía. Segundo, también lo practica el Papa Francisco y también lo vivió a fondo el Papa Pío V y muchos otros. Sobriedad. Sobriedad significa que ahora que usted vuelva de su retiro y llegue a su casa, pregúntese no qué le hace falta a esta casa, sino qué le sobra a esta casa. Pregúntese no qué le falta a mi guardarropa, armario, ropero, como usted lo llame. No pregúntese qué le hace falta, sino qué le sobra. Haga el ejercicio de sacar, haga el ejercicio, yo también tengo que hacerlo, haga el ejercicio de sacar, de liberarse. Sigamos en este sentido lo que se ha llamado la tendencia minimalista. El lujo, la acumulación son hermanas del placer estéril y fácilmente nos llevan al paraíso, y por el paraíso nos llevan de cabeza a la boca de la serpiente. Cuidado con eso, necesitamos sobriedad. Es impresionante la manera como Juan de Ávila recomienda a sus sacerdotes amigos. Él no fue obispo, él fue sacerdote y escribió mucho. La gente lo quería mucho como confesor y sus obras hicieron muchísimo bien, hacen mucho bien. La obra más famosa de San Juan de Ávila se llama, tiene título en latín, Audi, como la marca de autos, Audifilia. Es una meditación que empieza con el salmo, escucha hija, mira, inclina el oído, olvídate de tu pueblo y la casa paterna. Ese salmo, que es el Salmo 45. Entonces, Audifilia es la obra más famosa de San Juan de Ávila. Es sacerdote diocesano, vivió la vida diocesana, confesó sacerdotes diocesanos y en cierto sentido quiso santificarse por los sacerdotes diocesanos. Más propaganda no le puedo hacer. Eso se llama San Juan de Ávila. Si usted puede conseguir esa obra, si usted la puede importar al Perú, muy poco difundida está. Si usted puede hacerlo, hace una gran obra. Busquen ustedes que en los seminarios se conozcan estas buenas obras. Entonces, se necesita, ¿cómo es? Cercanía a los pobres. Segundo, sobriedad. Tercero, espíritu de penitencia. Espíritu de penitencia. ¿Cómo tenemos que mirar la penitencia y la mortificación? Tenemos que mirarla como un gimnasio. ¿Por qué decimos que es un gimnasio? La penitencia, decimos que la penitencia es un gimnasio porque si usted se entrena en la mortificación, usted está ejercitando su voluntad. Si usted siempre duerme y duerme hasta que le da hambre, y luego come y come hasta que le da sueño,
Entonces, hermanito, usted está listo para todos los pecados. Usted está listo para todos los pecados. Hay que ponerse límites. Eso se llama penitencia, hay que ponerse límites. Hay que saber incomodarse. Y hay que saber sufrir la incomodidad sin quejarse. Un obispo que daba muy sabios consejos también doctor de la iglesia, como San Juan de Ávila, es San Francisco de Sales. Y es de San Francisco de Sales esta frase: quejarse, aunque solo sea del clima, ya es empezar a apartarse de la voluntad de Dios. Quejarse, aunque solo sea del clima. Entonces hay que procurar quejarse menos. Pero uno se queja menos no porque uno diga yo voy a aguantar. Yo aguanto, resisto. Para eso soy varón y soy duro. ¿Quién cree en ti, Señor? Y a enterrar sacerdotes. No. Mire, no se trata de sufrir por sufrir ni de aguantarse. Se trata de un espíritu de penitencia. Y espíritu de penitencia significa yo necesito entrenarme, yo necesito corregirme, yo necesito también hacer penitencia por mis pecados. Hermanos, los que estamos aquí somos pecadores. Entonces uno tiene que hacer penitencia por sus pecados. Nosotros nos hemos equivocado, nosotros le hemos fallado a Dios, nosotros le hemos fallado a la gente. Es muy triste pensar que hay personas que nos conocieron y que se decepcionaron de nosotros o de la iglesia por nuestra culpa. Entonces sí tenemos de qué hacer penitencia. Uno tiene que hacer oración. Hay personas a las que uno ha decepcionado y que ya uno no las va a poder rescatar. Uno físicamente hablando no las va a poder rescatar porque ni siquiera quieren verlo a uno. Entonces, ¿qué toca hacer? Rezar y hacer penitencia, mis hermanos. Esa es parte de nuestra vida. Nuestra vida incluye la penitencia. Entonces fíjese, compartir con los pobres, vida de sobriedad, hacer penitencia, y nos falta la última, la generosidad. La generosidad. ¿Por qué? Porque la generosidad va exactamente en la tendencia contraria a la del paraíso. La del paraíso es todo para mí, para mí, para mí. Esa es la tendencia del paraíso. La generosidad, el salir de nosotros, el gastar de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, el ver cómo podemos canalizar recursos para otras personas. Yo sé que hay parroquias que pasan por estrecheces económicas muy fuertes, pero también hay momentos, uno no toda la vida está en estrechez económica, también hay momentos en que uno tiene con qué y uno puede conseguir algún dinerito. Hombre, ayude a que le llegue al que necesita. Esas obras de amor, esas obras de caridad nos ayudan a evitar la tendencia del paraíso. Entonces, los 4 remedios que proponen los santos para que uno no lo atrape la serpiente en el paraíso son: primero, es necesaria la cercanía con los pobres. Segundo, necesitamos una vida sobria, hay muchas cosas que nos están sobrando. Tercero, necesitamos penitencia, mortificación, empezando por no quejarse tanto. Entonces, por ejemplo, ¿a usted le parece que el retiro estuvo demasiado cortico? Entonces no se queje. Eso sí he notado que nadie se ha quejado de que el retiro fue corto, nadie. Por ahí vamos bien en la virtud. Entonces no, quejarse menos. Y luego, ¿cuál fue la otra que dijimos? La generosidad. ¿Qué hace Cristo? ¿Cómo destruye Cristo la gran mentira? Ya usted tiene la respuesta con la gran verdad. Y la gran verdad es que nuestra verdadera felicidad estará siempre por el camino de la obediencia. Lo dice el libro del Deuteronomio: pongo ante ti la muerte y la vida. Escoge la vida. Por una parte, Dios te da la libertad, pero por otro lado, te invita con amor: escoge la vida, escoge la vida. Sí, mis hermanos, escoger la vida, vamos a hacer eso. Vamos a tomar el camino
Y ese será nuestro propósito principal al terminar este retiro. Vamos a escoger el camino de la vida. Y lo que nos muestra Cristo es que el camino de la vida no es el paraíso. En toda su vida pública, Jesucristo solo pronunció la palabra paraíso una vez, una sola vez. Usted ya se acuerda cuál fue esa vez, ¿no? Cuando le dijo al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mostrando que el camino para el verdadero paraíso será siempre la cruz. Es decir, a través de lo que hemos comentado, a través de esa victoria sobre nuestro egoísmo, a través de la cercanía con el necesitado, la sobriedad, la penitencia y la generosidad, ese es el camino de la cruz, se llega al verdadero paraíso. Mi última intención, hermanos, es que Dios en su misericordia nos conceda a los que hemos hecho este retiro, nos conceda volvernos a encontrar. Vamos a tener la Eucaristía de clausura en un poquito más de una hora, y qué bello encontrarnos alrededor del altar, pero qué bueno que podamos encontrarnos, si así lo permite el Señor, en el altar del cielo, que nadie falte. Oremos unos por otros, apoyémonos unos a otros y que nadie falte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.